que las hemos moldeado a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Entonces, digamos que el nuevo paradigma que deberíamos tener en la sociedad es, sí, tratar a las plantas como seres vivos y no como recursos. Es tratarlas como un eje también de nuestro bienestar y no solamente como un enfoque de progreso. Hola, hola, ¿cómo estás? Este es el podcast El Barte, yo soy Esteban Pérez. En este podcast vamos a hablar y compartir reflexiones, aprendizajes y muchas conversaciones que nos van a permitir ser más conscientes de nuestro papel en este planeta, cómo tener una relación más armónica con la naturaleza y cómo tener un bienestar integral al trabajarnos a nosotros mismos. En cada episodio nos vamos a sumergir en muchas temáticas como salud, relaciones, aprendizaje, hábitos de consumo, sostenibilidad, impactos ambientales y un par de cositas más. Gracias por escuchar y espero pueda aportar en tu propio camino. Vamos con el episodio de hoy. Bueno, hola, hola, bienvenidos a todos por acá, bienvenidos nuevamente al podcast El Barte. Acá me acompaña Felipe, ya les voy a contar de quién se trata. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la relación que tenemos los humanos con las plantas y cómo podemos también empezar a mejorarla. Felipe se ha dedicado a estudiarlas, a divulgarlas, a enseñarlas a otras personas. Él de hecho está dedicado full a eso, es un naturalista, un divulgador justamente de la botánica, sobre todo de las plantas tropicales de acá de Colombia. De hecho, acá estamos en Parques del Río en un día un poquito lluvioso, pero muy bonito. De acá justo estábamos hablando de los climas de Medellín, que todos sabemos tan extraños, ayer con un solazo y hoy, bueno, apareció con esta lluviecita, pero acá estamos debajo de un arbolito que nos tiene como bien. Eh, pero entonces vamos a estar explorando de eso, de las plantas, de todas las características, las particularidades que tienen, pero sobre todo de esa relación que podemos empezar a tener con ellas, eh, que nos ayuden no solamente a sentirnos mejor con nosotros mismos, pero asimismo a tener o a estar habitar un mejor planeta, que ya sabemos de los daños que de pronto hemos estado haciendo, y las plantas han sido unas de las, no sé si las más afectadas o una de las más. Y bueno, ahí vamos a estarlo explorando desde varias partes, entonces voy a dejar que Pipe se presente, que nos cuente un poquito de su trayectoria, de lo que hace, y de ahí nos metemos a la conversa. ¿Qué más, Pipe? Bueno, hermano, un gustazo, un saludo pues también muy especial. Yo soy Felipe, conocido pues para los más académicos como Felipe Dendron. Soy precisamente un botánico o un aprendiz de botánico. Soy también divulgador científico en redes sociales y un naturalista desde que tengo memoria. Eh, la, las plantas pues me han definido a mí como persona y el amor que les tengo es lo que yo comparto en redes sociales. Entonces, nada, estamos acá para conversar de plantas. Genial, genial. Y bacano que pongas esa palabra de amor. Y justamente yo creo que por ahí nos podemos meter, porque de pronto amor, bueno, hay mucha gente, y yo creo que ahorita porque está un poquito más de moda y eso es muy bueno de tener plantas en la casa, y yo creo que hemos tenido todos, que la mamá, que la tía, que la abuela, que le habla a las plantas, que les tiene amor. Pero no sé, yo siento, es mi percepción también, de pronto de como humanidad, de pronto hemos visto de una manera rara a las plantas, no sé si rara, pero de pronto no las hemos entendido del todo a las plantas, porque las vemos de pronto inicialmente como un recurso. Entonces vemos un árbol y hay madera, o hay frutas, o hay cosas como que nos sirven a nosotros, pero no sé si de pronto no terminamos de entenderlas como seres vivos que son. Entonces no sé si de pronto desde tu experiencia, hablando con gente y demás, ¿cómo crees que nos hemos equivocado o qué errores hemos cometido a la hora de tratar de entender lo que son las plantas en sí mismas? Parce, a mí me llama la atención que no es tanto el hecho de hablar con gente, sino de hablar con las plantas, Ya. que en realidad pues se tiene como esa costumbre de que la persona en la casa que le habla a las plantas es como la abuela, la tía, la mamá, ¿cierto? Como esa figura matriarcal suprema, pero por ejemplo en mi casa, en mi familia soy yo. Ya. Y eso no viene, pues mis tías sí tenían plantas y pues mis tías abuelas y mi abuela también tuvo plantas en su momento, pero el único pues así como engomado con las plantas de mi familia soy yo. Posteriormente pues yo mismo le pegué esa, digamos que esa enfermedad a mi mamá, pero el hecho de hablar con las personas acerca de las plantas no es tanto, es
bueno, digamos que es más hablar con las plantas, saber comprenderlas, ¿cierto? Es tener ese punto de partida de que las plantas no son un algo, sino que también son un alguien. Es curioso llegar al punto de cambiar esa perspectiva porque no todo el mundo tiene esa capacidad y nos sesgamos mucho, sí, a lo que vos decís de que hombre, las plantas son un recurso, de que las plantas nos dan sombra, nos dan alimento, nos dan protección, nos dan bienestar en todo el espectro, pues como de la palabra bienestar, ¿sí o Sí. no? Y que históricamente las hemos tratado como eso, como recursos, como fábricas de algo, Ya. ¿cierto? Y en eso se ha basado la historia de la humanidad, pues, o sea, es que nosotros, desde que somos civilizaciones sedentarias, o sea, lo hicimos fue por las plantas, porque domesticamos el trigo, porque domesticamos la cebada. ¿El café? También, también. Uy, Dios bendiga el café. Sí. Entonces, parce, digamos que la relación con las plantas ha sido más unilateral. Mm, Nosotros con ellas que ellas con nosotros, ¿cierto? Que las hemos moldeado a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Entonces, digamos que el nuevo paradigma que deberíamos tener en la sociedad es, sí, tratar a las plantas como seres vivos y no como recursos. Es tratarlas como un eje también de nuestro bienestar y no solamente como un enfoque de progreso. Es, claro. es bien curioso, aparte también porque las plantas no generan la misma empatía que genera un animal. Claro. Por ejemplo, Sí, no te mira bonito. sí, no, y está este fenómeno psicológico de lo que llaman ceguera verde, Ok. que no sé si lo has escuchado, No, no, contá. que es que vos vas en un bosque y tu atención está es en una ardillita Ah, ya. que va moviéndose, que vos te encontrás un zorro, te encontrás una taira, te encontrás un águila, te encontrás un jaguar, Sí. entonces vos estás así, ¡guau! Pero por ejemplo, y es algo que yo quiero reivindicar mucho, que yo me encuentro una orquídea de este tamañito, pues y yo también soy así, wow. O encuentro una boquicia, pues un árbol así súper florecido, súper amarillo, hermoso, y también es wow. Entonces, Mm, sí, no es solamente ver el bosque como diferentes matices de verde, sino como diferentes elementos que pueden ser tan únicos como encontrarte una águila arpía. claro. Entonces, pues obviamente sin desmeritar a los animales. A mí Sí, sí, me sí. encantan los animales, pues y yo antes de las plantas quería dedicarme a los animales. Pero yo encontré en las plantas como ese encanto que pocos saben ver, pero el que lo ve puede impregnarle a todas las personas. Ese es muy curioso ese fenómeno. Qué bonito eso que decís. Yo creo que incluso a mí también me ha pasado el último año que he aprendido un poquito de plantas. Y claro, y yo que salgo mucho a la montaña, uno sale y claro, normal, ahí sí, que un arbolito, pero claro, uno está pendiente de pronto de un ave o de pronto algo así súper espectacular. Pero cuando uno Claro. empieza a aprender un poquito más, uno ve como, yo no, porque no había visto esto, y una hoja súper espectacular. Y claro, no tiene que estar súper florecida ni algo así, un color bien raro, sino que son hojas muy especiales. Entonces, si uno ve un anturio o que un filodendro, justamente. Esas son las que digo porque son las que más he conocido últimamente, pero obviamente hay muchas más. Pero, pero como que uno se le despierta esa, yo no sé, me interesaría de pronto vos cómo lo ves, como de cómo el conocimiento activa la curiosidad. Sí, Porque no sé cómo ha sido en tu experiencia, de pronto si toda la vida, de pronto dijiste ahorita que ha sido toda la vida naturalista, pero de pronto al estudiarlo de una manera más enfocada, ¿te ha despertado más la curiosidad, la ha intensificado? ¿Cómo ha sido ese proceso para vos? si verás que eso es un ciclo vicioso que yo no he podido salir de, porque digamos que tengo esa parte racional, sensata, universitaria, de que el conocimiento me activa la curiosidad, ¿cierto? Pero a mí no se me ha apagado ese niño de 5 años que lo vuelve al contrario, que la curiosidad le activa el conocimiento. Mm, Entonces, eso es muy importante y que es un ciclo, literal, es un boomerang. O sea, el conocimiento me activa la curiosidad y la curiosidad me activa el conocimiento. Y eso es algo muy importante que deberíamos tener tanto en el conocimiento de las plantas como en el conocimiento de absolutamente cualquier cosa. sí, sí, sí. O sea, si vos sos un matemático, vos quisieras
comprobar todo a partir de la matemática. Si vos sos un físico, quisieras ver todo desde el lado de la física. Yo como botánico quiero ver todo desde el lado biológico, vegetal, ¿cierto? Entonces sí, eso me parece, pucha, me parece muy interesante, parce. Sí, sí, no, espectacular. Ahorita decías algo muy bacano de cómo la relación con las plantas como que genera efectivamente muchas cosas y claro, unas están más enfocadas a algo más materialista, pues sí, lo material justamente, los recursos, pero también hablaste de una palabra que a mí me gusta usar mucho, que es el tema del bienestar. ¿Cómo has visto vos que las plantas se involucran con ese bienestar? Y de pronto, y ahí yo creo que podemos empezar a meterle también ese toque distinto, ha sido más unilateral de cómo las plantas nos dan bienestar, quisiera que nos hables un poquito de eso, pero también cómo nosotros podemos proveerles bienestar a las plantas o cómo podemos hacer esa relación más recíproca, no solamente de pronto al tener plantas en la casa y cuidarlas, que yo creo que eso hace parte, pero también a nivel general del reino vegetal, cómo podemos los seres humanos apropiarnos más este bienestar tiene que servirnos, es como una relación cualquiera, o sea, si uno está en pareja, No, es no una solamente simbiosis, parce, Mm. cosas de lado y lado. Digamos que el bienestar que nos brindan las plantas, parce, es que si uno se pone a pensar, huevón, las plantas están en muchos aspectos de la vida humana. O sea, usted con qué se limpia el rabo después de ir al baño, huevón, pues un papel higiénico que sale de la madera de una planta. Ajá. Los muebles de tu casa están hechos a partir de plantas. Las ruedas de los carros con que están hechos, con caucho que salen del látex de un árbol, por ejemplo. Entonces, las plantas, parce, sí nos brindan mucho bienestar, pero ¿qué tanto bienestar podemos quitarle nosotros a las comunidades de plantas, a los bosques, a las praderas? Parce, y eso es digamos que un aspecto que tenemos que volver a analizar mucho. O sea, por ejemplo, en la producción de alimentos, qué tanto daño le estamos haciendo a los ecosistemas con el fin de producir nuestros alimentos o alimento para lo que nos alimenta, Claro. por ejemplo. Eh, por ejemplo, que también los modelos de extracción de madera, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, la industrialización de las ciudades. Eso es también algo que se ha visto mucho. En Medellín pasa algo muy curioso y es que ha sido un buen ejemplo de cómo podemos nosotros también darle bienestar a las comunidades vegetales, porque no es un misterio que Medellín antes de que fuera pues como esta gran urbe, en su crecimiento poblacional y en su expansión, antes todo esto eran potreros, parce. No sé si has visto fotos de Medellín de 1950, los 40, que esto era un pastizal muy grande. Pero mira que, digamos que en los últimos 20 años, sí, 20 años, como desde los 2000, Medellín se ha venido reverdeciendo, hasta el punto de encontrar aproximadamente un 35% de cobertura vegetal en el área urbana, que eso es algo impresionante, pues, que la hace ver como ciudad verde. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo podemos darle nosotros también bienestar a las plantas. Pues viendo pues desde la parte urbanística, sí o no, y de cómo podemos convivir con eso en la ciudad. También en los modelos agroforestales, que podemos producir alimentos también de la mano del bosque. Y eso era algo que ancestralmente se venía utilizando mucho. Por ejemplo, lo que hablábamos de las chagras de las comunidades indígenas, cómo acá en Colombia se producía el café de sombra, que antes se producía el café de la mano del bosque. Sí. Y que, por ejemplo, los árboles grandes que le daban sombra al café también podían servir de recurso maderero, en fin, muchas cosas. Y que, y que ahora, en tiempos modernos, parce, digamos que el bienestar que nosotros también podemos darle a las plantas y que las plantas obviamente nos pueden dar a nosotros es también tener plantas en la casa, que eso es, parce, una cosa espectacular, que se ha visto muy retratado desde pandemia. Sí. Sí, que nosotros precisamente al vernos necesitados de salir, de ver verde, de ver naturaleza, de sentir más oxígeno, pues nos llenamos las plantas de casas. También. Nos llenamos las casas de plantas. Y eso
Y eso retrata muy bien como esa necesidad del bienestar verde, parce. Ya. Eso está muy bacano. Y ahorita pues que al principio hablábamos de cómo de pronto no entendemos a veces las plantas del todo, porque claro, como que son seres ahí quietos, entre comillas, pues quietos para nuestra percepción. ¿Vos qué has aprendido, qué has visto de qué formas de vida, qué funciones, qué cosas internas pasan dentro de las plantas? Obviamente, además que habrá muchas formas, pero de pronto que nos contés algunas bien interesantes de cómo las plantas funcionan, o sea, porque es que nosotros de pronto consideramos la vida como, claro, nosotros mismos nos movemos, o un perrito, un animalito, pero de pronto no entendemos del todo cómo funcionan las plantas. Entonces, no sé, ¿qué has visto ahí? Eso son otras palabras, no hay punto de comparación, weón. O sea, para ponernos a hablar de cómo funcionan las plantas, parce, no, tenemos que sacar para otros 3 capítulos, weón. Pero así, Pero, por modo, ejemplo, modo de resumen. no, yo lo quiero decir de una forma muy poética, parce, Bueno, y de mejor. una forma muy romántica, que yo a veces, parce, estoy desparchado, me pongo a pensar en la casa, pues, porque yo a veces pienso. Así, a veces A te da veces, por pensar. a veces me da por pensar y yo digo, qué raquera. Parce, por ejemplo, como una secuoya, que son los árboles más grandes y más altos del mundo, empiezan siendo una semilla de este tamaño. Pues a mí me llama tanto la atención ese proceso y que son obviamente procesos lentos, que no Sí. son a la escala humana, Sí. sino que son literalmente escalas a miles de años. Sí. Parce, y yo me pongo a maquinar eso, parce, en la cabeza y yo digo, como una semilla pudo germinar, pudo estar en latencia, o sea, pudo pasar, digamos que 1, 2 meses quieta y rebrotar, pues que el embrión saque los primeros brotes y que esos brotes se alimenten del aire y se alimenten del suelo para poder seguir captando carbono, que es lo que la va a hacer. O sea, como del aire, parce, hacen estructuras sólidas, pues basado en los mismos 3, 4, 5 átomos, parce. Sí. Así, cadenas infinitas. O sea, yo me pongo a pensar eso y a mí me vuela mucho la cabeza, weón. O sea, eso es algo muy brutal. Y como una semilla de este tamaño, o sea, una semilla máximo de este tamaño, puede tener la información genética para hacer un bicho de 30, 40, 50, 60 metros, parce. Por ejemplo, ponete a ver las ceibas. A mí las ceibas me parecen árboles muy impresionantes, parce. Y es eso, pues es como la escala neotropical Sí. de, por ejemplo, las secuoyas allá en California, de cómo ha adquirido todos esos procesos evolutivos para formar un coloso de esos tamaños, para que ese mismo coloso sea autosostenible en el tiempo, porque no simplemente es como las personas, pues como la humanidad que extraemos recursos, sino que pues las plantas extraen recursos del suelo, de la atmósfera también, pero al mismo tiempo los devuelven, Sí. que es algo muy interesante. Sí. Pues en forma de oxígeno, en forma también de dióxido de carbono, en forma de agua, en forma también de nutrientes que se van a recircular en el suelo, porque el árbol bota las hojas, el árbol, en fin. Parce, eso me parece muy brutal, o sea, ponerse a pensar cómo funcionan las plantas, parce, me parecen organismos, primero, muy sabios, pues, en lo que quepa pues, la definición de la palabra sabio ahí. Y más que sabio, me parece también muy resilientes, y me parecen, no pasa, es que las plantas me parecen organismos súper tremendos que nosotros no sabemos comprender. Y por ejemplo, algo muy curioso, parce, es que nosotros le tenemos mucho miedo, por ejemplo, a los hongos. Ajá. Entonces, por ejemplo, usted ve una seta, un cuerpo fructífero en campo, y a uno como que le da cosa cogerlo. Claro. ¿Sí o no? O está como me va a matar. Sí, pues me da cosa cogerlo, ¿será que tiene algo que me va a entrar por la mano? No sé. Sí. Pero, parce, ponerte a pensar que hay plantas que solo con el contacto te pueden hacer más daño que un hongo. Pues es algo muy brutal, que las plantas también están en esos dos espectros de que
pueden ser o letales o pueden ser tu mejor amiga. Claro. Sí, pues sí, por ejemplo, vea la historia de los niños que se perdieron acá en la Amazonía, 40 días, que sobrevivieron a punta de palma 1.000 pesos. Pues brutal. O que, por ejemplo, por el otro lado de la moneda vos vas por el Magdalena Medio, no sé, y estás debajo de un árbol de manzanillo, pues el chiraco, el toxicodendron, y te empieza a dar urticaria y no le puedes tocar el látex porque de una te brotas, pues una cosa así súper apocalipsis, pues, una cosa pues así súper death metal. Sí, sí, sí. Parce, todo eso lo tienen las plantas. Ah, Y es espectacular. por eso que yo me he centrado tanto en eso, parce, de mostrarle a la gente lo brutal que es el reino vegetal y que lo damos por sentado todos los días porque sí, porque afortunadamente nosotros vivimos en Colombia y tenemos la fortuna de que en Medellín hayan 300 especies de árboles. Pues tenemos la fortuna de que en una pradera veamos 6, 7 especies de pastos. Claro. Pues me parece una cosa espectacular. Entonces, parce, uno da por sentada toda esa riqueza. Genial. Y yo creo que ahí nos podríamos meter como para ir cerrando, pero me parecería bacano de cómo entonces podemos mejorar esa relación. Vos lo haces directamente con tus canales, que de hecho obviamente les vamos a dejar linkeados en la descripción para que vayan y lo exploren por si todavía no lo han conocido. Pero contanos qué estrategias has visto vos que son mejores justamente para, ya hablaste un poquito ahí por encima, pero estrategias directas que has usado vos o que le enseñas a otras personas o que has visto que sirven justamente para que podamos entender mejor a las plantas, relacionarnos mejor y al fin y al cabo, que creo que es el mayor objetivo al final, es vivir en un planeta más armonioso, en el que todos tengamos lugar, no solamente pues los humanos. Parce, yo desde, pues desde muy chiquito, mis grandes mentores, que no fue más que Steve Irwin, pues desde Animal Planet, Claro. pues siempre viví con ese concepto de uno no ama lo que no conoce, uno no ama lo que no conoce. Y uno no cuida tampoco lo que no conoce. Así es. Entonces, parce, digamos que una de las formas para mejorar esa relación con las plantas también es conocerlas. Y yo, por ejemplo, hay una guacharaca, 2. Oh, qué bien. Eso es lo lindo de esta ciudad. Aquí es Colombia. Sí. Entonces yo, por ejemplo, a muchas personas que me dicen pues como que también quieren hacer lo mismo que yo estoy haciendo, que, que también se dedican pues como al tema de la botánica y quieren dar como un pasito más allá en la divulgación, yo les digo, empiecen. ¿Por qué? Porque pues a lo que voy es que a Colombia le hace falta divulgadores, gente que muestre la maravilla de la naturaleza y que dé a conocer también la ciencia, parce. Pues esa es como mi estrategia infalible, pues como para mejorar la relación con la naturaleza. Porque a mí me han escrito, parce, me han dicho, ve, gracias a tus videos y que vos decís que esta planta es muy rara, no tumbe un bosque, Wow. porque esta planta estaba en mi predio. Claro. Entonces yo digo como, qué brutal, porque, o sea, ahí de una forma, digamos que secundaria estoy ayudando y aportando a la conservación. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Entonces, pues, parce, yo digo que lo infalible es dar a conocer lo que tenemos, dar a conocer lo que tenemos, o sea, eso es primordial, y más en un país como Colombia, que yo, por ejemplo, casi todo mi contenido lo he basado solo en los Andes, Sí. pero es que acá en Colombia tenemos Andes, tenemos Chocó, tenemos Caribe, tenemos Amazonas, tenemos Orinoco, entonces digamos que si por cada ecorregión, ni siquiera cada ecorregión, si por cada departamento de Colombia hubiese un divulgador científico que se dedicara, o sea, solo a plantas, estoy hablando solo de plantas, parce, porque también pueden haber de hongos, de animales. Sí, claro. Si en cada departamento de Colombia hubiese un divulgador científico que se esmerara por dar a conocer la riqueza de su departamento, la vuelta sería muy diferente acá. Claro. La vuelta sería muy diferente. Pues sí, estamos en esa tarea, parce. Entonces, digamos que
lo más efectivo para mejorar esa relación con las plantas es educarse y conocerlas y darlas a conocer. Darlas a conocer. Sí. En ese mismo sentido, y así como idea, como medio idea final, ¿qué es algo que a vos te gustaría que todos supieran sobre las plantas? O sea, como que es algo como que deberían enseñar en los colegios o como que vos dirías, si la gente supiera esto, el mundo sería un poquito mejor. De pronto algo así como un concepto, una idea que se te ocurra. Parce, ay, qué buena pregunta, huevón. Vamos a pensar. Sí. No, yo creo que yo me quedo con la idea de que planta es alguien, no algo. Ah, Parce, sí, ahí voló. no, ahí de pronto quedó. Ay, no ha podido. Allá, qué bella. Parce, sí, ve, ahí va la otra caminando. Ahí vamos a ver si queda en el video. Vela. Eso, ahí nomás que queda. Ese velociraptor. Vela por ahí. Sí, un dinosaurio. Parce, sí, es eso de que planta es alguien, no algo. Está espectacular, sí. Sí, yo creo que eso es bien, bien clave porque nos ayuda a sacarnos de la cabeza de que, claro, que algo solamente tiene ojos, incluso alguien solamente es porque tiene ojos y nos mira, porque incluso hasta a veces hasta miramos los animales distintos, entonces, Claro. bueno, creo que es bien interesante. ¿Hay algo que quieras decir de pronto como para invitar a la gente a tus canales, como que de pronto dónde te encuentran y cómo pueden aprender un poquito más con vos, contales? Bueno, entonces, bueno, no, el primer consejo es siempre en nativo. Genial. Es algo que yo siempre digo, siempre en nativo, conozcan la biodiversidad y la pueden conocer a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, las tres como Felipe Dendron, en minúsculas y corridito. Y por ejemplo, si quieren ahondar un poquito más en conocimiento botánico, un poquito más, digamos, más extenso, también tengo mi canal de YouTube, también Felipe Dendron, donde estoy subiendo blogs recorriendo, o sea, los ecosistemas de Colombia. Entonces, sí, estos son como los canales que yo tengo precisamente para la divulgación, para que conozcamos nuestra biodiversidad, para que nos enamoremos de la naturaleza. Yo, por ejemplo, soy un enamorado, fanático, apasionado, loco, más que todo por las plantas herbáceas, por las plantas de la parte baja del bosque. De los bosques, ok. Del sotobosque, los anturios, las orquídeas, los filodendron, las ciclantáceas, las palmas. Me encantan mucho ese tipo de plantas, entonces también como instaurarles ese amor por las plantas, digamos que uno camina ignorando en Así el es. bosque. Entonces, nada, esta es una invitación muy especial a que conozcamos nuestra biodiversidad, también para que reivindiquemos nuestra relación con las plantas y nada, que ojalá vivamos en un mundo más verde que lo necesitamos. Genial, genial ese mensaje. Bueno, agradecemos a todos los que han escuchado hasta acá. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran dejar, lo pueden dejar acá. Recuerden también suscribirse en el canal de YouTube, poner también las estrellitas en Spotify y ya saben que les dejo pues los links para que puedan acceder pues a las redes, contactarlo y ahí quedamos pues a disposición para lo que necesiten. Entonces, bueno, muchas gracias por haber escuchado y esperamos vernos en otra ocasión. Chao, chao. Sí, que valga la pena la mojadita. Pues. Eso es. Nuevamente muchas gracias por escuchar y haber llegado hasta acá. De verdad espero que alguna inquietud o reflexión te haya generado y te invito a que lo hables con alguien más, porque cada vez necesitamos más conversaciones sobre estos temas relevantes, incómodos y profundos y eso puede empezar por ti. Si te gustó, dale seguir para estar pendiente de los nuevos episodios y compártelo con tus amigos y familia. Nos escuchamos la otra semana.